Antes de entrar en tema, de comenzar el episodio, quiero darles las gracias a todos y todas los que han escuchado cualquiera de los episodios que están aquí y me han compartido sus palabras de amor, de aliento, su feedback, cosas a mejorar, porque yo sé que todo esto ha venido desde un lugar de muy profundo amor y esa ha sido mi intención con la creación de este espacio. Así que muchas gracias por estar aquí, por volver y por compartirme lo que sientes, lo que piensas con cada episodio. Ahora sí, a lo mejor está en otro idioma. Y aquí vamos a hablar de un poquitito de idiomas así tipo español, inglés, francés, italiano. Pero más que nada, con idioma nos vamos a referir a las palabras y el lenguaje corporal que utilizamos para comunicarnos con el mundo, con quienes nos rodean. A veces con conciencia y a veces sin ella, escogemos palabras, tonos, expresiones, frases muy específicas para ciertos temas. Y todo esto vino a mí por, yo creo que 2 razones. La primera siendo un TED Talk que escuché hace años, que siempre que tenía un nuevo grupo de estudiantes al frente que podían entenderlo, se los enseñé. Porque me parece muy poderoso que un idioma puede darle forma a cómo pensamos. Si lo quieres buscar, te lo dejo. Se llama How Language Shapes the Way We Think. Y estoy casi segura que en la página oficial de TED tienen la posibilidad de leerlo o verlo traducido al español. En ese TED Talk hay una historia que a mí me voló la cabeza completamente. Y es que hay una cultura que ellos, un grupo de personas, que en su cultura, en su idioma, no existe la derecha y la izquierda. Entonces, ellos todo el tiempo están hablando de norte, sur, este, oeste. En lo básico, en el día a día. Por ejemplo, una persona te quiere decir dónde están tus lentes y te va a decir, los lentes están al sur de la cama. Siempre están orientados, siempre están conectados con el ritmo natural de las cosas. Porque incluso en espacios, dentro, donde no están viendo el sol, son capaces de diferenciar dónde está cada uno de los puntos cardinales. Y a mí esto me pareció increíble, porque obviamente estas personas ven el mundo de una forma distinta, ven el tiempo de una forma distinta, la distancia es distinta, todo por no tener estas 2 palabras y utilizar otras que requieren de mucha más conciencia del espacio. Y con ese ya comenzó como a activarse en mí esta idea de que el tan solo venir de un lugar distinto afecta completamente cómo vemos el mundo y naturalmente cómo llevamos la información hacia afuera. Y lo segundo es mi experiencia como una persona bilingüe. Yo en español soy mucho más abierta, mucho más poética, porque yo siento que el español es un idioma mucho más poético y como más fluida, vamos a decir. Mientras que en inglés soy mucho más académica, porque lo aprendí en el colegio. Sin embargo, a pesar de que soy más académica, soy más atrevida a hablar de ciertos temas porque tienen menos peso. Y yo sé que si aquí hay personas bilingües, les pasa que hablar de sus emociones tiende a ser más fácil en el segundo idioma. Sin embargo, explicar el mundo interno tiende a ser más fácil en el primer idioma. Y solo poniendo un poquito ahí afuera, como los idiomas genuinamente afectan el cerebro. Ahora vamos a utilizar la palabra idioma para lo que te dije, algo más general. Y comienzo con esta pregunta. ¿Te ha pasado que tú estás expresando algo y la otra persona te contesta como si lo que dices es incorrecto? Sin embargo, repiten lo mismo que tú. Y esto se tiende a dar por una de 2 razones. Es una persona, la que está recibiendo el mensaje, que está acostumbrada a comenzar llevando la contraria, a decir no, pero. O es una persona que utiliza palabras distintas a ti, que las palabras que tú les dijiste le hicieron ruido. Y ahí voy a hacer un ejemplo con una que yo uso mucho cuando trabajo con distintas personas. Y es que a veces me siento llamada a
recomendar momentos de introspección. Estos momentos de introspección, a veces guiados, a veces en silencio. Y dependiendo de la persona, es importante que yo utilice una palabra distinta. Yo sí reconozco que estas prácticas pueden tener significados distintos. Sin embargo, tienen un efecto similar en las personas. Y eso es lo que estoy buscando. A algunas personas yo les recomendaré meditar, sea en silencio, sea guiado, sea con música. A otras personas yo les recomendaré rezar, orar, hablar con su Dios, con su Creador. Porque así es como esa persona puede lograr este resultado que es lo que estoy buscando. Y muchas personas me rechazan la palabra meditar, pero me aceptan la palabra rezar. ¿Por qué? Porque en su sistema de creencias, en su forma de ver la vida, uno tiene sentido y el otro no. Sin embargo, quienes estamos en contacto con ambos podemos decir con seguridad que son dos caminos a un mismo lugar. Esto pasa porque las palabras no son neutras. Las palabras tienen una carga que la recibe en el momento en el que la aprendemos. Y aquí te voy a poner el ejemplo de comida. Para muchas personas, la comida es algo emocionante, es algo que los hace feliz. Quiero comer. Pero hay otras para las cuales la comida es incómoda, sea porque me hace engordar o porque me obligaban a comer, no podía pararme de la mesa hasta que terminara. Me daban comida mala, sea cual sea la razón. Para algunos es una experiencia, para otros es otra. Entonces, invitar a alguien a comer puede ser una hermosa experiencia o puede ser algo que una de las dos personas está haciendo por obligación, porque come por obligación. Como para todos, las palabras tienen un peso, y no quiero decir peso porque no quiero que suene negativo, tienen una connotación, le damos un significado, eso, tienen un significado. Es importante a la hora de expresarlas saber que va a tener un significado para quien la da y otro significado para quien la recibe. La mayoría de las veces nos encontramos con personas en nuestro entorno que tienen el mismo significado o uno bastante similar, pero en la vida nos vamos a topar con personas que lo ven distinto. Por lo que cada vez que hablamos es importante tener clara la intención y también quién es mi público. Porque si una persona quiere generar discordia, entonces está perfecto que utilice su palabra sabiendo que el público no va a estar de acuerdo. Si una persona quiere armonía y conoce diferentes formas de expresar lo que está en su mente, se vale utilizar lo que el otro va a entender. Y ahora vamos al otro lado, vamos al lado de la escucha. ¿Cuántas veces no hemos estado completamente desconectados mientras nos hacen una historia o nos están explicando algo? Estamos en un salón de clase y lo que queremos es salir de ahí, entonces nos desconectamos del discurso que está sucediendo. Esto también es una parte importante de la comunicación, ya que cuando nos desconectamos tienden a haber pensamientos en nuestra mente. Nuestra propia palabra está ocupando todo el espacio y no permitiendo que la palabra del otro entre. Y esto se da por distintas razones. No estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando, simplemente me distraje o estoy preparando lo que voy a decir. Porque lo que me está diciendo o estoy tan relacionada con eso que tengo muchas ganas de aportar o inmediatamente lo primero que hago es cerrarme a esa idea y estoy lista para debatirla. Con este conocimiento quiero invitarte a observar cómo escuchas. ¿Escuchas para responder? ¿No escuchas? ¿O escuchas de forma activa, de forma atenta? Porque a veces eso es parte de sentir que hablamos en distintos idiomas, que no estamos dándonos tiempo de procesar la información que entra y estamos enfocados en lo que vamos a decir. Inmediatamente nos dejamos de entender, así como si uno está hablando chino y el otro está hablando español y ninguno de los dos conoce el otro idioma. Nos expresamos desde lo conocido y escuchamos a través de un filtro. Una persona con baja autoestima puede escuchar cualquier tipo de recomendación como una crítica, cualquier observación como una crítica, o puede sentir que el silencio es rechazo, cuando la mayoría de las veces la primera
si viene desde alguien que te quiere, es su forma de darte amor. Y la segunda probablemente significa que esta persona está procesando la información. O una persona que necesita control escucha algún tipo de feedback e inmediatamente lo va a rechazar porque lo asume como prueba de que no está en control. O escucha silencio y empieza a preocuparse con que otra persona está intentando tomar el control. Cada quien tiene su experiencia de esto, dependiendo de su forma de sentirse, su forma de ver el mundo. Por eso es tan importante la escucha activa. Por eso es tan importante, mientras recibimos información, apagar la narrativa y luego responder. Y si la información que viene duele, porque eso hace difícil muchas veces sacar las palabras correctas, es aún más razón para darnos tiempo de procesar antes de responder. Sin escoger demasiado las palabras, porque tampoco queremos que las cosas sean sobreplanificadas. Conocer al público es un poco misión de cada quien, saber quiénes están a su alrededor, pero la intención es algo sobre lo que tenemos total control. Para mí, la intención con la que nuestras palabras necesitan salir al mundo es, yo lo veo como una fórmula en mi cabeza, y es: amor más verdad es igual a la intención. Hay una frase por ahí que dice que la verdad duele, y eso puede ser cierto, pero si genuinamente viene desde un lugar de amor sin control, sin miedo, la verdad va a tener el efecto perfecto en la otra persona. Va a ser exactamente lo que el otro necesita escuchar. Y traigo de vuelta el tema del silencio porque la pausa es sumamente importante. Pausar antes de cualquier reacción es la diferencia entre hacer algo de lo que me arrepiento, aumentar el dolor y resolver la situación y mejorar la relación. Preparando este episodio me topé con un concepto japonés que es ma y significa pausa significativa. Y lo que es exactamente es el espacio entre palabras que le da la forma. El silencio tiende a ser la forma más profunda de presencia, contrario a lo que pensamos que es desconexión. Y aquí, claro que mencionamos y un poco quitamos de esta definición a esas personas que les gusta hacer la ley del hielo o simplemente evadir a través del silencio, porque en ese caso obvio es desconexión. Y antes de pasar al lenguaje corporal, quiero que por un momento, si puedes, cierre los ojos. Si no, sigue escuchando, no pasa nada. Inhala profundo. Sostén el aire en el cuerpo. Suéltalo. Y observa cómo te hablas a ti. ¿Qué tan duro o tan dura eres contigo? Y que solamente decidas, sin ningún tipo de acción, sin ningún tipo de cambio en este momento, ¿te gustaría expresarte mejor? ¿Te gustaría que te entiendan más? ¿Te gustaría dejar de juzgar tanto? A ti. Entonces comienza contigo. Comienza cambiando cómo te hablas a ti. Háblate con amor, con paciencia. Motívate. No te forces. Regresa, puedes abrir los ojos. Si el mundo te está juzgando, es porque probablemente te estás juzgando a ti primero. Así que vamos a tratarnos más bonito para que nos traten más bonito.
Y ahora vamos a pasar al lenguaje corporal. Y este sí tiende a salirse de nuestro control completamente, porque muy pocas veces nos hacemos realmente conscientes de cómo está el cuerpo mientras estamos hablando. Estamos más preocupados por las palabras. Y yo recuerdo cuando estudié psicología que dieron unas cifras loquísimas de como el 90%, voy con los datos, esto es lo que yo recuerdo. El 90% del lenguaje corporal, 10% palabras, escuché como cifras así súper altas. Ahora les tengo las reales. Según estudios, el 7% de la comunicación son las palabras, el 38% el tono de voz y el 55% el lenguaje corporal. Y no solo quien está expresando a veces ni cuenta se da de cómo se está mostrando, sino que quien está escuchando no solo está escuchando a nivel consciente, también está escuchando a nivel subconsciente. Y lo que está viendo está entrando en sí y conectándose con lo que entiende de ciertos movimientos, conectándose con lo que la persona al frente está intentando proyectar a través de su postura, a través de su forma de moverse. Y esto del subconsciente te lo compruebo con algo que yo estoy segura que la mayoría, es más, voy a decir, todos hemos experimentado. Y es sentir a una persona antes de verla. Es que hay una persona entrando en un lugar y su presencia se siente. Luego te volteas y te das cuenta de que efectivamente alguien llegó. O estás durmiendo, estás con los ojos cerrados y llega alguien que vive contigo. No hizo ni un sonido, pero tú sabes que está ahí. Esa es la prueba de que tu subconsciente está conectado, está recibiendo esa información del lenguaje corporal de la otra persona. Y aunque hay un par de cosas que son genéricas, como el contacto visual, que si me estás mirando siento que me estás prestando atención, si se le marcan las líneas del entrecejo, me puedo imaginar que estás expresando enojo. Hay muchas que van a depender de mi idioma, van a depender de cómo aprendí a expresarme y cómo se expresaban las personas a mi alrededor. Otro caso es el pulgar arriba. Aquí significa muy bien. Es una señal así de apreciación. Sin embargo, hay países donde esto es una expresión, un insulto. Súper vulgar hacer eso. Y hay otros para los cuales eso va a ser contar uno. No tiene ningún significado positivo o negativo. Simplemente uno. Entonces, así, en una conversación del día a día, para alguien que le topen el hombro, va a ser una señal de afecto, va a ser una señal de amor. Para otros va a ser una falta de respeto, un exceso de confianza. Entonces, no nos estamos entendiendo muchas veces porque estamos hablando distintos idiomas. Y no nos esforzamos en entender que la otra persona viene con otro idioma, ni en hablarle a la otra persona cuando sabemos que va a entender en otro idioma. Para muchos, pedir ayuda es ser sabio. Para otros es ser vulnerable. Para otros es ser aprovechado. Y lo más poderoso de todo esto es que podemos aprender nuevos idiomas. Así como yo puedo ir y coger una clase de italiano para poder comunicarme con personas que hablen italiano, yo puedo ir y pedirle a alguien que me enseñe a comunicarme mejor, que me enseñe a recibir información de una forma más saludable, que me enseñe a expresar información de modo que las personas me entiendan mejor. Y vamos a hacer una pequeña meditación para abrirnos a distintos idiomas, a distintas formas de expresarse, a que nuevas palabras adquieran nuevos significados. Y a observar mi lenguaje corporal para asegurarme de que el mensaje que estoy transmitiendo tiene la intención que quiero que tenga. Cierra los ojos o escucha. Inhala profundo. Exhala.
y lleva la atención a tu garganta, el hogar de tus cuerdas vocales. Si no sabes cómo se ven, imagínatelas como quieras. Pero ten una imagen de tus cuerdas vocales. Para mí son como cuerdas en una guitarra. Y solo obsérvalas. El movimiento. Mantén esa atención en tu cuello. E imagina que le estás hablando a alguien que desprecias, que no te gusta lo que dice, que no te cae bien. Y observa cómo el cuerpo solo se llena de tensión, como el cuello, la garganta está tenso. Y suéltalo. Y ahora imagina que le hablas a alguien que amas. Y observa cómo está más suave ese espacio. Disfruta de la suavidad de hablarle a esta persona que amas. Y de escucharla, de conversar con esta persona. Y ahora se colocan los dos frente a ti. Y sí, hay un poquito más de tensión en la garganta. Pero como está la persona que amas ahí, escoges hablarles a ambos en el tono de la persona que amas. Observa qué tan fácil o qué tan difícil es. Y es solo información de cómo estás llevando tus mensajes al mundo. De cómo posiblemente le estás dando el poder a otra persona sobre tu cuerpo, sobre tu voz. Y ahora tienes la oportunidad de recuperar ese poder. Dándole las gracias a esa persona que no te cae bien por ser un gran maestro. Despidiéndole. Y caminando en la dirección contraria con esa persona que amas. Inhala profundo. Suelta todo el aire y cuando estés listo, lista, puedes abrir los ojos. Gracias por acompañarme en este tercer episodio. Nos vemos en la próxima. Te quiero y un abrazo.